Siéntela, siéntela, vívela y escúchala. Somos Aliento FM. En tiempos de crisis y necesidad, en un mundo donde la palabra de Dios se hace cada vez más necesaria, del corazón de los ministerios internacionales, Mesón de Gracia y la Vid Verdadera, nace el programa Claramente Predicado, con una visión integral de equipar de principios exitosos, fundamentos teológicos, desarrollo ministerial y personal, liderazgo influyente, revelación e interpretación bíblica, consejos prácticos edificantes para la familia y un mensaje apostólico transformador. Con ustedes, sus anfitriones. Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa Claramente Predicado. Es un honor, un placer poder llegar a sus hogares, a sus oficinas, a aquellos que nos están sintonizando a través de la 95.5 FM Aliento. Aquellos también que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas digitales. Aquellos que están también presentes en el Facebook, Aliento La Voz. Muchas bendiciones para ellos. Su hermano Edgar Montilla haciéndole compañía, siempre con un equipo de ministros que tienen la intención de bendecir su vida con una palabra que yo sé que le es de crecimiento espiritual. Sin más preámbulo, bueno, vamos a saludar a la pastora Jocabet Mota. Dios te bendiga, manita. Amén, amén. Dios te bendiga más. Dios bendiga a cada uno de los que están escuchándonos como cada miércoles y los que nos ven a través de Facebook Live. Es para nosotros un privilegio estar esta noche para hablar y compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. También el pastor Eugenio Díez, Dios te bendiga. Amén, amén, ministro. Dios bendiga a cada uno de los radioescuchas de esta emisora Aliento 95.5 FM y de su espacio Claramente Predicado. Sí, hay que enviar algunos saluditos, ya que hay algunos hermanos que están haciendo, se están amotinando, que no le enviamos saludos. Queremos bendecir a nuestros pastores, Paulino Lorenzo e Hilda Chireno, en la Quinta Iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano. Bendiciones para ellos. También quiero bendecir a los hermanos de la Iglesia La Vid Verdadera en Barranquilla, Colombia. Muchas bendiciones para ellos. También los hermanos de Atomayor, Consuelo, Quisqueya, Los Llanos, Alejandro Bá, Consuelito, Cachena, Los Chicharrones, bueno, todo el Ceibo también, los hermanos de El Ceibo. Muchas bendiciones para ellos. Son tantas personas, a aquellos que nos siguen también a través de las plataformas digitales a nivel del mundo, los hermanos de Guatemala. Muchas bendiciones para ellos y sus saluditos para que no le cause problemas. Claro. ¿Tienen saluditos? No, saludar a la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, donde me congrego. Ellos son fieles oyentes de este programa. Dios les bendiga a todos y a los que nos están oyendo de manera general. Amén. Yo quiero saludar a mis pastores, Abraham Pacheco y Aida Velázquez de Pacheco, y a toda la congregación de la Iglesia Cristo en la Santilla. Sí, hay un saludito muy especial también para los hermanos, amigos y colaboradores del Centro Médico Oriental Dr. Rafael Polanco en la ciudad de La Romana, específicamente para Macieri, para Nilda, para Yakiri, para Joanny, para Jamie, para el doctor Rafael Polanco, para todo ese equipo de hombres y mujeres que están dando el todo por la salud en la ciudad de La Romana. Así que muchas bendiciones para nuestros colaboradores en el Centro Médico Oriental Dr. Rafael Polanco en la ciudad de La Romana. Señores, hoy tenemos un tema muy interesante. Yo sé que los radioescuchas van a ser muy bendecidos con la palabra que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Claramente discutido hoy, tenemos un tema sumamente interesante. Sirviendo al Dios
que no hemos conocido. Sirviendo al Dios que no hemos conocido. El tema pica y se extiende en el día de hoy. Así que los hermanos que están ahí en sintonía, recuerde que usted puede llamar, tiene el permiso para interrumpirnos, llamando al 809-246-7801 y estaremos, usted puede compartir con nosotros, debatir también el tema del día de hoy. Vamos a una pausa musical y luego retornamos con el claramente discutido. Con ustedes el segmento Claramente Discutido. Bueno, el tema de hoy, como le dije al principio, es un tema sumamente interesante, sirviendo al Dios que desconocemos, al Dios que no hemos conocido todavía. Y la cita bíblica que tenemos para compartirla se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Voy a considerar algunos versos. Dice en el nombre de Jesús: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Yo quiero que usted vaya subrayando esto. Había escasez de la palabra de Dios. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿Dónde estaba Samuel? En el templo de Jehová, durmiendo, donde estaba el arca de Dios. Esto es para especificar específicamente, bueno, valga la redundancia, ¿dónde era que estaba Samuel? Estaba en el templo, pero ¿en qué lugar? Sí. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y dijo Elí: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y el 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Bien, a modo de introducción, vamos luego, ustedes me acompañan en este tema. Miren, esta cita bíblica es sumamente interesante porque muestra una panorámica importante. Está presentando a un Elí, a la casa de Elí, que representaba el sacerdocio, que representaba a la gente que conocía a Dios, que representaban los líderes que habían conocido a Dios, los líderes que habían sido llamados por Dios, tanto él, su familia, pero ya el tiempo le había caído encima. Ya era el tiempo de hacer una transición. Era el tiempo de Dios levantar una nueva generación, de Dios levantar a alguien que ministrara en el templo, porque ya de hecho las personas que tenían que suceder a Elí, según la palabra de Dios, no estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Así que Dios quería que las personas que sucedieran a Elí tuvieran un compromiso vital con el servicio en la casa del Señor. Bueno, ustedes saben la historia, que los hijos de Elí, que tomaban la grosura de los sacrificios, que hacían y deshacían en el templo y todo eso. O sea, la parte importante acá es que es una etapa de transición, una etapa donde alguien con un ministerio poderoso está a punto de ser sustituido, de ser relevado por otra persona. Y la palabra del Señor entonces aquí está mostrando un tiempo de transición, una generación que hizo su trabajo, una generación que está por iniciar su trabajo, su servicio. Ahora bien, en ambas generaciones habían puntos importantes. Tenemos una generación, la primera generación, que conocía a Dios. Era la generación de Elí. Elí conocía a Dios, había tenido experiencia con Dios, había tenido vivencia con Dios, pero el tiempo
ya le había cerrado la visión, le había cerrado los ojos. Y aparte de eso, fíjense la diferencia donde estaba Elí. Elí estaba durmiendo en sus aposentos. Pero luego, por otro lado, tenemos la generación de Samuel, el relevo, que no conocía a Dios, que no había tenido una experiencia, pero estaba en el lugar donde Dios asigna o designa, en el lugar donde Dios llama, en el lugar donde Dios envía. Miren qué contradicción o qué contraste hay acá. Tenemos una generación que conoció a Dios, que vivió, que experimentó, pero que ya quizás el tiempo, quizá la experiencia, como que hizo que se alejara, que la cotidianidad hizo como que él ya no tuviera la responsabilidad con la presencia de Dios que tenía. O quizá la devoción. Quizá la devoción es lo más probable. El cansancio, y esto también puede suponernos a nosotros que en la vida ministerial llega un momento en el que lamentablemente tenemos que ser sucedidos, que alguien tiene que tomar nuestro lugar. Pasar la antorcha. Exactamente, alguien tiene que relevarnos, tiene que haber una generación emergente que lleve la palabra. Y entonces vemos quizás a un Elí que se ha acostumbrado, que ha perdido quizá la costumbre que antes tenía. Y ojo con esto, los ministros, y muchas veces en el ministerio, en el pastorado, en el ministerio evangelístico, en cualquier ministerio o en cualquier servicio dentro de la iglesia, el conocer a Dios un momento nos hace acomodarnos tanto. Bueno, ya yo sé predicar un mensaje, yo fácilmente busco uno de la gaveta y lo saco. Yo soy un adorador de mucho tiempo, cualquier cosa, ya yo sé cuáles son las canciones que le gustan a la gente, y con yo entonar esa canción, yo sé que Dios se va a mover. O sea, que le permite acomodarse. Sí, la cotidianidad, como que nos hace desenfocarnos de lo que todos los días tenemos que buscar. Porque la presencia de Dios es como el maná, que hay que buscarlo todos los días. Todos los días hay que tener una vivencia, hay que tener una experiencia. Entonces, vemos esta parte. Pero por la otra parte, vemos a alguien que no ha tenido el contacto con Dios. Tiene el deseo, tiene la pasión, pero no ha tenido el contacto con Dios. Y en eso hoy vamos a enfatizar profundamente en esos dos tipos de generaciones. Hermana Jocabe. Bueno, yo me iría más por Samuel. Ya usted enfocó una parte de Elí. Cabe destacar que dice la Biblia, el joven Samuel ministraba a Jehová. Ministrar es servir. Samuel nació en ese ambiente, como podríamos decir, nació en un hogar cristiano, nació en un ambiente en el templo, donde se hablaba del Señor. Pero Samuel no tenía una experiencia, no había tenido una experiencia con Dios. Entonces, ¿qué podemos analizar desde este punto de vista? Cuando el Señor llama a Samuel, él no puede entender, no puede discernir qué voz es que le llama. Porque no exactamente, dice en esa versión que aún la palabra no le había sido revelada. Hay otra versión que dice que él no conocía la voz de Dios. Así mismo dice que no conocía la voz de Dios. Entonces aquí observamos, y me quiero ir por este aspecto, que el hecho de que uno esté inmiscuido en las cosas de Dios no quiere decir que uno conozca al dueño de eso. Entonces muchas veces, mayormente los jóvenes, crecemos en ambiente, crecemos en la iglesia. Hay niños que de pequeño van a la iglesia, van a la escuela bíblica, crecen, pero no saben realmente quién es Dios, no tienen una noción, yo diría que palpable, de quién es el Señor. Entonces a Samuel todavía le faltaba conocer eso. ¿Pastor? Yo yéndome un poco al lado de Elí, siguiendo un poco por ese lado, tomando en cuenta lo que bien explicabas, veo a un Elí que no solo se acomodó, sino también que se descuidó, fue ya como dejando las cosas, ya no tenía esa intimidad con Dios. De hecho, tú mencionabas cuando leías en el lugar donde estaba Samuel y donde se encontraba Elí. O sea que ya él mismo como que se estaba pensionando, usando ya una palabra actual, ¿verdad? Y se fue como alejando de lo que era su responsabilidad.
Y cuando mencionaba también de que había perdido ya la visión, es por lo que él mismo había permitido Con que, sus hijos. con sus hijos, al permitir esa situación, y no solo permitirlo, sino que se le había advertido sobre ello para que tomara carta sobre ello y tampoco hizo nada. O sea, vemos a alguien ya como entregado, descuidado y totalmente desenfocado del propósito. Entonces, ya tomando a Samuel, hay muchos Samuel hoy en día que están en el lugar, pero todavía no han conocido a Dios, como decía Jocabet, no han aprendido a escuchar la voz de Dios. Todavía lo desconocen. Dios aún no se le ha revelado a ellos. Están ahí. Y podemos decir que vemos jóvenes que cantan, predican, hacen muchas cosas y todavía aún no han tenido un verdadero encuentro con Dios. No han tenido una experiencia con su Señor. Y realmente es algo muy, muy interesante y sé que todos hoy van a aprender algo sobre este tema. Claro, mira, importante porque usted puede aprender sobre Dios. Eso no necesariamente significa que usted tenga una experiencia con Dios. Exacto. Y más, hoy en día, bueno, por ejemplo, en el tiempo que yo me convertí, yo recuerdo que la mayoría de los jóvenes querían una experiencia con Dios. Querían tener algún tipo de experiencia. Era tanta la necesidad de tener una experiencia con Dios que si no la tenían, se la inventaban. Se escucha descabellado, pero es así. Por ejemplo, el bautismo del Espíritu Santo. Sí. Todos los jóvenes querían el bautismo del Espíritu Santo. Y el que no lo tenía, se inventaba la lengua y empezaba y Dios quería mío. brincar él. Y cuando iba el corre-corre en la iglesia, lo querían hacer. Bueno, no era lo correcto. Pero eso hablaba de un deseo de recibir lo que los demás estaban recibiendo. Dicho sea de paso, que en la mayoría de nuestras congregaciones, independientemente de la denominación pentecostal, pero la mayoría de nuestras congregaciones que tienen el matiz pentecostal, evangélica, cristiana, sabemos que una de las características para usted iniciar un ministerio, para usted ser líder dentro de la iglesia, era haber tenido la evidencia del Espíritu Santo. Exacto. Esa es una... Y de hablar en lengua. Claro, una evidencia de que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Eso era característico. Bueno, hoy no es tan así. Y cuando yo digo que hoy no es tan así, no estoy diciendo o estoy suavizando el asunto, diluyendo el asunto. Lo estoy diciendo para que los líderes, los hermanos en la iglesia, entiendan que esto no puede perderse. Esto no puede O sea, perderse. en el buen sentido, ¿verdad? Claro que sí, no puede perderse. No podemos tener líderes que no hayan sido sellados con el Espíritu Santo. No podemos tener a alguien dirigiendo dentro de la iglesia que no haya sido sellado por el Espíritu Santo, porque si no, entonces estarán como en ese momento Samuel. ¿Cómo estaba Samuel? Bueno, estaba sirviendo a Dios, pero no conocía a Dios. No conocía a Dios. Hay mucha gente que canta para Dios, pero no conoce al Dios que le está cantando. Hay mucha gente que toca en la iglesia para Dios, pero no conoce al Dios al que le están tocando. Cuánta gente predican en la iglesia, pero no conocen realmente al Dios al cual están predicando. Una señal de que una persona ha tenido una vivencia con el Espíritu Santo es que ha podido pasar por cualquier situación dentro de la iglesia y se queda ahí. Santo. Hay firmeza. Pero muy buena esa. Esa es fundamental. Porque si en verdad ha tenido ese encuentro, esa experiencia con Dios, no se va. Se mantiene. Y no obstante, el fruto del Espíritu está en esa persona. Claro Yo que siempre sí. he dicho que para una persona llamarse espiritual es que se evidencia el fruto del Espíritu en su vida. Que eso está en la Biblia, en Gálatas, lo explica. Entonces, una persona demuestra que refleja a Cristo es sencillamente cuando el fruto está en su vida, en su corazón. Y lamentablemente hay tantas personas, como bien usted decía, en las iglesias que aman las cosas de Dios, pero no a Dios. Y la Biblia me dice a mí que el que no ama no ha conocido a Dios. O sea, la falta de amor y todo lo que usted puede ver en este tiempo es porque mucha gente no ha conocido a Dios. Samuel, el joven Samuel, dice la Biblia que era un joven. O sea, él había pasado sus etapas. Desde pequeño me imagino en la iglesia. Yo me atrevo a irme a utilizar la imaginación y a decir tocaba en la iglesia. Estaba con los niños en la iglesia, servía, limpiaba la iglesia, estaba obedeciendo todo lo que Elí le decía. Pero le llegó el momento de él escuchar la voz de Dios.
Y en ese momento, pues entonces de ahí en adelante, la vida de Samuel fue diferente. Pero hay muchas personas, jóvenes y personas, que no dejan, no abren su corazón para conocer a ese Dios, porque su vida lamentablemente no va así. Claro que Así sí. es, fíjate que él, según la lectura, él ministraba en el templo. O sea, era un cristiano. Sí. Hacía todas las actividades que o sea, que un cristiano comúnmente hace, pero no conocía a Dios. ¿Sabe? Me llamó mucho la atención algo que mencionaba Edgar, y es cuando la gente se inventaban la lengua. Yo recuerdo en una ocasión que fuimos a una invitación, eso fue mi inicio, a un lugar, y en aquel lugar habían dos jóvenes predicando, cosa que no se anda viendo mucho tampoco. Dos jóvenes predicar al mismo En tiempo, dúo, sí. en dúo. Y luego, ya casi en la parte final del mensaje, ellos hicieron algo sumamente extraño. Y es que se interesaron en que todos los que estaban ahí hablaran en lengua. Y preguntaron que quiénes hablaban en lengua. Y ya usted sabe, mucha gente no había hablado, no hablaba en lengua. Así que todo el que levantó la mano, ellos se prestaron para enseñarle. Y eso sí me preocupó. Eso fue sumamente extraño para mí. Yo digo, wow, le van a enseñar a la gente cómo hablar en lengua. Yo pensaba que eso era algo que venía de parte de Dios. inspiración. O sea, que el Espíritu de Dios venía y bueno, y hacía esa acción en uno. Entonces, eso me tomó me sorprendió bastante, aunque no era la forma correcta, obviamente. Pero tomando en cuenta lo que tú decías, había un interés ante los jóvenes, todo el que se convertía necesitaba tener ese encuentro. Yo recuerdo que yo ayunaba como cosa loca. Yo ayunaba, o sea, sin conocimiento, hacía silicio y hacía muchas cosas, porque yo quería ser bautizado por el Espíritu Santo. Yo quería vivir esa experiencia especial que yo veía a otros. O sea, pero Dios mío, yo quiero sentir lo que siente ese varón, esa hermana. Que usted ve que se sacudía en esa silla al lado suyo y usted ahí. Y usted quería vivir eso. Pero hay algo interesante con relación a esta cita bíblica. Y aquí me voy a detener un poquito. Fíjense que Samuel no conocía a Dios. Pero Samuel estaba en el lugar preciso. Amén. O sea, esto habla, es un indicativo de que Samuel tenía el deseo de que Dios le hablara. Tenía el deseo de conocer a Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes el deseo y está en el lugar correcto, cuando Dios quiera hablar, es a ti que te va a hablar. Santo. Fíjate que no le habló a los hijos de Elí. Fíjate que no le habló a Elí. O sea, no le habló a la generación que ya tenía mucho conocimiento, que había experimentado, pero se había rezagado. Exacto. Pero tampoco le habló al que iba a suceder a una generación rezagada, que eran los hijos de Elí. ¿A quién le habló? Le habló a alguien que no le conocía, pero que tenía el deseo de conocer a Dios. Y aquí me detengo porque en muchas ocasiones he podido ver a ministros, predicadores hablando de esta cita bíblica y en cierta forma cualquierizar a Samuel porque no había tenido un encuentro con Dios, porque no había tenido una revelación directa con Dios, pero estaba en el lugar correcto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Muchas veces, yo sé que muchos de los que estamos acá y los que están en sus hogares han escuchado que le dicen a algún joven o alguna joven, para tú estar como tú estás, es mejor que tú estés en el mundo. Hay gente que hasta categorizado que no, para tú estar en la iglesia como tú estás así frío, es mejor que tú estés en el Mejor mundo. fuera, sí. No, hermano, es mejor que estés ahí, Claro. que te cerquen, porque el que está cerca del fuego se le pega algo. Amén. Eso es así. Samuel es verdad que no tenía una revelación de Dios, no había escuchado la voz de Dios, pero estaba en el lugar donde Dios habla. ¿Y dónde que Dios habla? En la casa, En la casa. en su templo. Entonces hay gente que dice, no, porque para tú estar así sin hacer nada dentro de la iglesia, no estoy diciendo que usted esté en la iglesia sin hacer nada. Lo que estoy diciendo es que es mejor estar cerca de donde Dios habla, de donde Dios ministra, de donde Dios envía, de donde Dios capacita, que usted estar lejos de la presencia del Señor. Fíjense que había una pasión en Elí, en Samuel. Samuel. No conocía a Dios. Pero ¿dónde estaban los hijos de Elí? A lo que le correspondía. ¿Dónde estaban? Estaban haciendo, pero atrocidades. Estaban haciendo cosas
totalmente negativa. Aquel no estaba haciendo cosas negativas, no conocía a Dios, no había escuchado la voz, pero estaba donde Dios hablaba. Estaba durmiendo delante de la presencia de Dios, en el arca. Wow, Frente al arca estaba Samuel, que tenía falta de conocimiento, que no había aprendido, que no se sabía el Pentateuco, que no sabía hebreo, que no sabía griego, que no sabía arameo, que no sabía todo lo que la gente de hoy sabe. Porque no es lo mismo información que revelación. Qué revelación. Wow. Samuel tenía información, pero no tenía revelación. Y no es lo mismo una generación de información que una generación de revelación. Así es, ciertamente podemos observar que yo me atrevo a decir que hay personas que tienen años dentro de la iglesia y aún no han conocido al Señor. Y que quizás hacen muchas cosas para el Señor, pero no han conocido a nuestro Dios de manera, no han tenido, como bien decíamos, ese encuentro, no han tenido esa revelación. Pero que no se desanimen. No, claro. La intención de nosotros es incentivar, ¿verdad? Como bien decíamos, que usted está ahí, no se desanime por eso, siga buscando que el Señor, que en algún momento usted va a tener ese encuentro con Dios. Claro que sí, en algún momento usted va a tener la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Claro, o sea que la opción de que, porque hay gente que se desesperan realmente, yo he escuchado de cristianos que dicen, es que yo tengo tanto tiempo acá y yo no lo siento así como ustedes, yo no me he soñado siquiera haciendo esto o aquello, y realmente ahí es donde aparecemos nosotros, los líderes, el buen consejo, la motivación correcta, no, mantente firme. Y uno le cuenta la experiencia también que uno mismo ha vivido, que todos hemos pasado por esa realmente. Hay un momento en la que, como de silencio, que tú no recibes ni percibes esa revelación que reciben los demás, pero la persistencia, la perseverancia, mantenerse, pues llega el momento, como le llegó a Samuel, en la que Dios entonces te revela, en la que es el momento en el que Dios quiere usarte. Es en el momento, como pasó con Moisés. ¿Cuál fue el sucesor de Moisés? Josué. Pero Josué siempre estaba cerca de... Siempre estaba cerca. Siempre estaba cerca. O sea que hay que estar ahí, hay que mantenerse, como decía Edgar, en el lugar correcto. Sumamente importante eso, hay que estar en el lugar correcto, porque no sabemos en qué momento el Señor se te va a revelar, en qué momento tú vas a hacer ese vaso la cual Él quiera usar para bendecir a otro. Y en Elí vemos un poco de ambigüedad, porque primero vemos a un Elí que le dice a Samuel, ve y acuéstate. O sea, el hombre que conocía a Dios había olvidado cómo Dios y dónde Dios hablaba. Imagínese. O sea, había olvidado cómo y dónde Dios hablaba. De tal forma que el muchacho, tú me llamaste y él dice, yo no te he hablado. Sí. La segunda vez era para que Elí pensara de que Dios estaba hablando con este muchacho. En una segunda ya él tenía que darse cuenta. Tenía que haberse dado cuenta, porque él era el que conocía, era el sumo sacerdote, era quien representaba a Dios en ese momento. Amén. La voz de Dios representaba el liderazgo, el servicio en su totalidad. Pero parece que esa comodidad de Netflix, de Prime, le había provocado que olvidara cómo y dónde Dios hablaba. Y ahí entonces entra a veces por nosotros o es mezquindad o es olvido que mandamos a muchas personas a acostarse. Lo voy a decir un poquito más claro. ¿Sabe cuánta gente se levantó porque Dios lo llamó, porque Dios lo despertó, y nosotros, por no preguntar si realmente era Dios, lo mandamos a acostar? ¿Usted sabe cuánta gente Dios le dijo, mira, a esto, a aquello yo te voy a usar? No fue Dios que te habló, lo mandamos a acostar. Muchas veces lo hacemos por mezquindad. O pide confirmación. ¿Entiendes? O por desconocimiento. O por desconocimiento. O a veces porque olvidamos que Dios también obra de esta forma. Claro que sí. Y entonces, ya después de más de 3 veces que están con el dime directo, entonces dice, ok, me acordé. Dile, heme aquí. Mira, heme aquí, tu siervo. Ahora recordó. Habla. Mira, habla. O sea, que esto es interesante,
nosotros no podemos, cuando alguien tiene una inquietud, cuando alguien tiene una palabra dentro de la iglesia, nosotros no podemos, porque mandarlo a acostar, yo lo estoy diciendo desde este punto de vista, pero esto nosotros lo podemos traer a un lenguaje más coloquial, eso es cortarle la sala. Eso sí. Eso es dejar inválido a cualquier persona con proyectos. ¿Usted sabe cuánta gente está fuera de la iglesia que tenía proyectos, que tenía visión de hacer cosas, y le cortamos la sala? Simple y llanamente porque nosotros entendimos que no, nosotros no fuimos que le hablamos y desconocíamos que era Dios que le estaba hablando. Porque nosotros los creyentes hemos aprendido, y los líderes hemos aprendido, a que lo que yo no tolero probablemente no sea de Dios. Y no es así. Hay una multiforme manera de Dios hablar con la gente. ¿Y cuánta gente? Mire, encasillamos a Dios. Sí. claro que Y eso sí. es un problema. Mira, yo te digo algo. En una ocasión, yo recuerdo que yo impartí una conferencia en mi congregación. Y yo recuerdo que yo le pregunté a un líder dentro de la congregación que si yo podía, ¿usted cree que yo doy para eso? Yo recuerdo que esa persona me dijo a mí, es que eso no es lo suyo, varón. Ay, santo. Usted no da para eso. Y no le voy a cansar. Lo que sí le puedo decir es que hemos tenido, a Dios la gloria, la oportunidad de dar conferencias fuera y dentro del país. A instituciones cristianas y no cristianas. A instituciones que tienen que ver con el gobierno. Guardia presidencial de un país. El Departamento de Estado Mayor de un país. O sea, hemos tenido esa oportunidad. Pero alguien con más tiempo que yo, con una vivencia en Dios larguísima, un día me dijo que eso no era lo mío. Y no le voy a decir en la predicación, porque en la predicación ahí fue que mucha gente me dijo, varón, eso no es lo tuyo. Y me tenía a mí. Y yo, ¿cuánto tiempo no duré yo en la iglesia haciendo otras cosas que no era lo de la predicación? Porque alguien me mandó a acostar. ¿Y cuánto tiempo no anduve yo con una pista de Jesús Arián Romero y con unos lentes y unos Converse porque yo entendía que eso era lo mío? Cuando lo mío era la predicación. Bueno, que yo no tenía la voz así fuerte como estos predicadores, que no tenía esa voz, aleluya, que vibra y que hay que mandar, De que hay segunda de Crónicas. que hay que bajar los micrófonos. Yo no tenía esa voz, hermano. Pero, donde Dios ha encaminado mi ministerio hacia la predicación, hacia la conferencia. Amén. Entonces, muchas veces, si usted desconoce algo, haga como dice la palabra del Señor con relación a José y al papá de José, que dice la palabra del Señor que en Génesis, que cuando José le contó el sueño, el papá le dijo, pero lo medio amonestó, pero le dijo, pero meditaba. O sea, le dijo, y tú vas a enseñorarte sobre nosotros, pero meditaba en la palabra que José le había dicho. Es decir, bueno, yo no entiendo bien, pero yo voy a analizar y voy a quedarme mirando a ver realmente dónde Dios te puede utilizar. Porque muchas veces mucha gente está ocupando lugares ministeriales porque alguien no le ha dicho, ese no es el lugar que te corresponde. Porque como esa persona no ha tenido un encuentro con Dios, no ha escuchado la voz de Dios, en este caso nosotros somos que tenemos que dirigirlo. Si Elí no recuerda cómo Dios hablaba, hoy no estuviéramos hablando de Samuel. Samuel se iba a quedar acostado o iba a seguir preguntando o se iba a molestar y Dios no le iba a hablar. Así es. O sea, alguien tiene que dirigir, alguien tiene que perfilar a ese joven para que escuche la voz de Dios en el momento adecuado. Y por esta razón entonces Dios levanta una generación, un hombre, un Samuel con un ministerio tan exquisito, tan poderoso. Pero claro, ese ministerio no salió de la noche a la mañana. Salió de la presencia de Dios, de un muchacho que mientras los hijos de Elí estaban en sus recámaras, él estaba en el templo. Por eso no es secreto que el joven que siempre está durmiendo en la iglesia, que siempre Sí. que se olvida de su casa, que los padres dicen, este muchacho nada más quiere estar metido en la iglesia, no es un secreto y no es desconocido de por qué esos jóvenes terminan siendo grandes predicadores, salen del país. ¿Por qué terminan? ¿Por qué? Porque tienen pasión
por escuchar la voz de Dios. Y aunque ustedes no lo crean, aunque uno tenga pasión por escuchar la voz de Dios, Dios tiene más deseo de ser revelado que el que nosotros tenemos de que Él se nos revele. Santo. Dios tiene más deseo de ser revelado que el que nosotros tenemos. Sí. Y que nosotros no podemos pasar por algo. Dios quiere ser revelado, pero necesita llegar como cuando en Génesis capítulo 4 busca a Adán. ¿Dónde tú estás? Porque yo te busqué en el lugar donde yo te me revelaba, sí, y no te encontré. Poderoso. Yo quiero ser revelado, pero necesito encontrarte en el lugar correcto. Necesito encontrarte, como todas estas intervenciones que hemos tenido todos estos días, motivando a la gente a que creen ese vínculo con Dios, a que creen ese tiempo de intimidad con Dios. Y esto de tener un encuentro con Dios no es estar exento de fallar, de pecar, nada de eso. Pero la pasión que usted tiene, es como una vez que yo escuchaba a un predicador que decía que nuestra pasión debe ser mayor que nuestras debilidades. Así es. Y en el momento, podemos observar en el momento tan crucial que Dios llama a Samuel. Como bien puntualizábamos, el primer versículo, me parece, dice que la palabra de Dios escaseaba. O sea, el Señor, no había, yo diría que el desorden, no sé si la palabra estaría correcta, que había en la familia de Elí y tantas situaciones, hizo que hubiera una carencia espiritual en ese momento. Y ese era el momento preciso para Dios llamar a Samuel y hacerlo de esta manera. Porque ya de aquí en adelante hay un antes y un después de todo lo que tiene que ver la nación, la vida de Samuel y todo lo demás. Amén. Es así. Fíjate que hay algo que de lo que decía Edgar que me llama mucho la atención. Entonces se requiere de alguien que tenga la visión, que en vez de desanimar, perfile y vea más allá de lo que sus ojos puedan ver. Elí no tenía ya la visión, no tenía la revelación. Entonces se necesita que esos jóvenes que están creciendo, que tienen esa ansiedad, ese deseo de conocer a Dios, de crecer en Dios, alguien lo perfile, alguien lo direccione, ¿verdad?, por la vía correcta, para que puedan, ¿verdad?, ser la persona que necesitan ser en Dios, para que sean el instrumento que Dios quiere usar en este tiempo. Realmente, estando en el lugar correcto, es donde Dios te va a revelar. Queremos revelación, queremos que Dios nos use, queremos ser instrumento de Dios. La pregunta es, ¿estamos en el lugar correcto? ¿Verdad? Porque bien decías, él estaba, se acerca frente al arca, donde estaba la presencia de Dios, donde Dios visitaba para hablar. Entonces, ¿dónde está usted? Cuidado con esta pregunta, ¿verdad? ¿Dónde se encuentra usted? ¿Dónde estamos? Porque es muy fácil yo querer lo que tiene Edgar, lo que tiene fulano. Yo quiero que Dios me use como usa a fulano. A Harrigan, por ejemplo. Ajá, pero tú, ¿cuántas horas tú pasas dentro del aposento como pasa Harrigan? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas veces al mes o al año, qué sé yo, entras en tu habitación y tienes esa relación, esa intimidad con Dios? Entonces, para Dios revelarle a sus hijos, necesita que sus hijos estén en el lugar correcto. O sea que necesitamos estar ahí. Samuel recibió la revelación porque estaba en el lugar correcto. Elí no pudo entenderlo en su principio porque ya estaba desenfocado. Y los hijos porque tampoco estaban ahí. No estaban en el lugar correcto. Y ahí, entonces, porque fíjense la amonestación que Dios le da con relación a los hijos. Ahí entonces entra otro punto de no ser permisivo por emociones. O sea, a veces nosotros hemos sido permisivos con alguien porque es cercano a nosotros. Pero quizás Elí no creó un carácter, como la semana pasada estuvimos hablando, en sus hijos para respetar el ministerio, para respetar la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios quería usar a alguien en la escasez de visión, en la escasez de palabra, no iba a llamar a los hijos de Elí, porque los hijos de Elí no se habían perfilado como sacerdotes, no se habían perfilado como hombres de Dios, que temían a Dios. Entonces, es verdad, tú no me conoces, pero yo me voy a dar a conocer a ti porque tú tienes el deseo, porque tú tienes la pasión. ¿Cuántos jóvenes por ahí no tienen ni siquiera mucho instituto, no tienen mucho tiempo
Y Dios está haciendo cosas maravillosas con ellos. Amén. Pero usted ve la pasión que tienen, el deseo. En una entrevista que me hicieron en una hermana emisora de acá de la ciudad, me preguntaron por unos jóvenes, son muy conocidos en las redes, no quiero especificar mucho. Me decían, bueno, todo el que es cristiano y le hacen una entrevista, siempre le preguntan por ellos, porque ya se han convertido en un punto de referencia, o para bien o para mal. Y me preguntaron sobre ellos, que yo opino, que yo creo, que si están mal, que si están bien. Obviamente, yo, si hay algo que tengo, es que soy sumamente respetuoso con los hombres de Dios. O sea, yo no tengo tiempo para empezar a descuartizar, para empezar a hablar, a señalar a hombres y a mujeres de Dios. Porque si yo señalo con un dedo, yo tengo 4 para donde mí. Y quizás yo estoy señalando una cosa negativa de esa persona y yo tengo 5 negativas, que probablemente es así. Entonces yo aprendí eso. Yo no hablo en negativo de otro hombre de Dios. Pero recuerdo que la respuesta que di fue, yo le dije, pero es que ellos tienen la pasión. Están haciendo un trabajo que no es completo, que no tienen la preparación. Bueno, sí, ahí entra otra cosa. Y ahí entra otra persona al escenario que no ha entrado. O sea, ahí entran los líderes, los que lo capacitan, Exacto. los que lo preparan. Mira, hay que enseñarte. Yo te decía, cuando venía en el carro, yo te decía que en una ocasión mi pastor me dijo, yo tenía deseo de predicar, mucho deseo de predicar, pero el pastor un día me dijo, yo no te puedo dejar predicar, yo no te puedo soltar a predicar, porque si tú metes la pata predicando, es de mí que van a hablar. Por lo menos trata de aprenderte el ABC de la predicación. Y luego yo te voy dando espacio para tu predicar el domingo, primero aquí en la iglesia y luego soltarte. Fíjense que no me mató. Exacto. No me mandó a acostar, no me dijo, no. Me dijo, Tú no das para eso. me dijo que yo tenía la capacidad, pero todavía no tenía el conocimiento. No estaba preparado. Bueno, no le voy a alargar mucho la historia, pero sí le puedo decir que llegó la oportunidad 11 años después que el pastor. O sea, yo era líder en la iglesia, yo hacía de todo en la iglesia, predicaba en la iglesia, pero para yo salir a predicar mi primera campaña, yo tenía 11 años de haber ocupado todos los puestos de liderazgo dentro de la iglesia, todo, de creerme Jesús Arián Romero hasta no se sabe qué cosa. O sea, yo lo ocupé todo. Entonces, luego el pastor ya no tenía miedo de que yo fuera a predicar en algún lugar y que yo fuera a decir algo que estuviera en contra de la Biblia. Hasta ahora, gracias a Dios, no es que he sido perfecto en la predicación, no es que soy un predicador perfecto, pero tratamos de que el mensaje que nosotros pongamos en el púlpito sea un mensaje que no sea para matar al creyente, que sea para edificación, Amén. que sea para bendición, que sea para que la gente tenga hambre de Dios, que aprenda a ser humilde, que aprenda a hacer un sinnúmero de cosas. Pero yo tuve que estar en secreto. Y a los jóvenes que están ahí, esperen el momento de que ustedes escuchen la voz de Dios, pero no solo que escuchen la voz de Dios, sino de aquel que le diga lo que ustedes tienen que hacer. O sea, un líder. Porque ahí vemos a Dios llamando a Samuel, pero a un líder direccionando. Que no fue en el momento adecuado, pero lo direccionó. Sí. No se puede faltarle respeto a la generación de Elí. Ojo con esto, porque hay ahora quienes que predican dos mensajes y ya se creen más ungidos que su pastor. Bueno, Hay que tener cuenta con eso. Yo soy mejor que mi pastor. No, hay que respetar la generación de Elí. muy fuerte. Porque la generación de Elí hizo un trabajo. Que quizás puede ser que dentro de ellos hubieron algunos que se han descuidado, pero tú tienes que respetar. Porque al final, quien te va a direccionar a donde Dios está hablando es esa generación. Así. Porque esa fue el que le dijo, dile, oye, le dijo, cuando vuelva y te llame, dile, heme aquí. Heme mi aquí. Señor. Heme aquí. Habla que tu siervo escucha. O sea, le dijo lo que tenía que hacer. Que lo había olvidado en un momento determinado, pero fue quien lo direccionó. ¿Pastora? Y hay que, siguiendo en esa línea, yo creo que hay que aprender a dejarse guiar. Hay muchos jóvenes y hay muchas personas que no se quieren dejar guiar, quieren hacer las cosas por como yo entiende que son. Y hay que dejarse guiar porque hay que respetar, yo digo que hay que respetar las autoridades que Dios ha puesto,
pues en la tierra y que ha puesto para nosotros, y esperar el tiempo de Dios. Todo es un proceso, como bien explicabas. Todo es un proceso. Inmediatamente aceptamos al Señor. Usted puede tener el llamado más grande que usted tenga, pero eso no es de una vez. Es un proceso que usted tiene que cursar y que pasar para usted llegar donde Dios quiere llevar, para usted ir donde Dios quiere llevarlo. Y muchas veces nos desesperamos, queremos de una vez, pero Samuel tuvo un proceso. Claro. Duró un tiempo en el templo. No sabemos, la Biblia no especifica su edad cuando el Señor lo llamó, pero duró un tiempo, entendemos, ¿verdad? Y luego entonces el Señor lo llamó, me atrevo a decir, se capacitó y entonces fue enviado. Eso es así. Así es, hay un proceso que agotar y como decía la pastora, hay que ser humilde para poder recibir el consejo. Porque quizá parezca alguien que te desanime, pero siempre va a haber alguien que te va a decir, mira, tómalo un poquito con calma. Exacto. Creo que de esta manera puede ser mejor, pero debe estar en nosotros esa condición de, ¿verdad?, de humildad, de aceptar el consejo, porque al final pues vamos a ver los frutos. Realmente todo es un proceso. Edgar decía que duró 11 años, ¿verdad?, para luego despegar, pero mientras tanto él seguía trabajando, fajado en la congregación. ¿Sabe que hablando de proceso, hay un personaje muy conocido en la Biblia que tuvo que pasar por un proceso, diría yo, quizá innecesario, que es Job? Job pasó por un proceso, Job conocía a Dios. Dios incluso habla de la integridad de este hombre, pero parece como que él no había conocido bien a Dios. Hay un versículo donde él expresa... te había oído. Exactamente, en el capítulo 42, versículo 5, él dice, de oído te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. O sea que realmente también podemos conocer a Dios. Eso también nos enseña que en el proceso aprendemos a conocer y oír la voz de Dios. Así que no importa la situación que estás viviendo, es parte de un proceso, y ese proceso hace que en medio de esa situación tú escuches la voz de Dios. Ya casi estamos para terminar. Si alguien quiere, a algún amigo, a algún hermano, puede llamar al 809-246-7801. Queremos orar. Vamos a tener unos minutos de oración porque algunas personas nos solicitaron peticiones de oración a través de mi Facebook. Vamos a estar orando porque no podemos de contribuir con la oración a algunas personas que nos solicitan. Hay una persona en España que necesita papeles y vamos a estar orando por esa persona. Otro joven que también está en Madrid, que está allá iniciando un ministerio ya pastoral y necesita unas documentaciones para ya abrirse como pastor. Y vamos a estar orando por algunas peticiones que nos han dejado, como peticiones por salud, trabajo. Y vamos a estar orando porque para que esos hermanos sientan que nosotros sí respondemos sus peticiones de oración, que no somos mezquinos, sí oramos. Generalmente lo hacemos en nuestro tiempo de intimidad, pero como yo sé que hay algunos que nos están escuchando y nos están viendo, pues entonces vamos a estar orando. Principalmente vamos a estar orando por la juventud de nuestro país, en sentido general, y vamos a dejar que nuestra pastora Ocabe esté orando por esa juventud de nuestro país. Y ya amén. Hay una joven aquí que nos pide precisamente esa petición por los jóvenes y por los niños. Claro que sí. Bueno, ahí vamos a estar orando. Bien, oremos. Dios eterno que estás en los cielos, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, y ante ti venimos, Señor, para nosotros clamar por la juventud, Señor, de manera general, para que tú estés obrando de una manera en especial. Oramos específicamente por esos jóvenes que no te conocen, Dios, para que tú estés convenciendo de pecado y para que ellos puedan venir al arrepentimiento, Señor. Por esos que te conocen, que están en la iglesia, que quizás estén desanimados, te pedimos, Señor, que tú fortalezca de manera espiritual, Señor. Padre, que derrame de tu fuerza, Señor, sobre los jóvenes, Dios, sobre esta generación que tú has levantado, Señor, y que muchos están desanimados, Dios, y que muchos quizás tienen un llamado, un peso que tú le has entregado. Te pedimos, Señor, que tú estés sobrando y que tú seas con ellos, Señor, y no lo desampare. También la niñez y cada una, Señor, de las personas que nos piden, Señor, que tienen un motivo de oración, para que tú estés sobrando, Señor, conforme a tu voluntad,
y que tú, Señor, esté contestando, Señor, de acuerdo a su necesidad, Dios. Te agradecemos de antemano porque creemos, Dios, que tú vas a obrar de manera en especial. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a estar orando por los Elí, por esa generación que ha trabajado mucho, Sí. que no está agotada, que no está cansada porque no hizo nada, sino porque trabajó mucho, dio mucho en la obra y quizás eso le ha quitado, le ha restado un poquito de su visión o de su trabajo como servidor. Vamos a orar por esta generación para que también Dios fortalezca y renueve las fuerzas como la del búfalo. Amén. Padre eterno que estás en los cielos, te adoramos, Dios, te glorificamos de una manera especial. Señor, te presentamos a todos aquellos que son Elí, los Elí de esta generación, de este tiempo, Señor, que muchos pues están quizá agotados, cansados, pero que con paso firme se mantienen ahí, aleluya, que no han deshonrado lo que han aprendido, sino que se mantienen fiel, íntegros, Señor, oramos por ellos, para que les fortalezca, para que les sustente, Señor, para que aún en su vejez ellos puedan sentir ese respaldo, puedan sentir esa fortaleza espiritual que solamente tú les puedes dar. Creemos, Señor, que la generación que se levanta, aleluya, bajo el consejo de los Elí de este tiempo, Señor, serán fuertes, serán prósperos y serán puros delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya no hay tiempo para más. Invitamos a los hermanos que el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche estén ahí pendientes, que vamos a tener otra entrega de su programa Claramente Predicado. Puede dejar sus peticiones a través de nuestras diferentes redes sociales, nuestro canal de YouTube y nuestros Facebook, Instagram. Usted lo busca ahí, Edgar Montilla y OKB Mota Hernández. Así es. Y Eugenio 10. Y usted lo va a encontrar porque ya no es tan difícil. Así que Dios le bendiga. Dese cita el próximo miércoles, que tenemos un programa exquisito para usted. Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta acá su programa Claramente Predicado. Antes que la lámpara se apague, antes que los ojos se cierren,